Sí, buenas tardes, un placer para mí saludarles, estar nuevamente por acá, por esta vía con ustedes, esta vía online que nos permite estar juntos en la distancia. Quien les habla, la criminólogo Lilia Rodríguez, egresada de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia y administración de policía de la UNES y actualmente culminando el doctorado en educación. La tarde de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Es una propuesta, en realidad, de la doctora Lolita Anillar de Castro, para muchos conocida y reconocida en el mundo de la criminología. Y ella propuso este tema de gran análisis que se denomina Los tres fantasmas de la criminología, un título bastante llamativo que vamos a estar pues desglosando y trabajando la tarde de hoy. Sean todos cordialmente bienvenidos y bueno, que Dios nos acompañe durante todo este bazar de conocimientos. Ok, primero vamos a debatir por qué se denominan fantasmas, ese término tan extraño, ¿no? Resulta que a nivel mundial, durante muchos años, se trabajó con un tipo de criminología que se considera muy objetiva, muy dura, muy rígida y en términos generales muy científica, ¿no? Irrefutable por muchos ámbitos, blindada y resguardada y, y bueno, trabajada a través de la historia con diversos científicos. Y la profesora Lolita Anillar de Castro plantea que estos tres fantasmas serían como elementos contra los cuales no existe una explicación o una justificación y por lo tanto se podrían convertir como en el talón de Aquiles de esa criminología tradicional. Serían como unos elementos amenazadores de esa seriedad científica y que por lo tanto desvirtuarían los planteamientos de la criminología. Por eso es que es tan importante saber cuáles son esos tres elementos que para la criminología tradicional son amenazadores. Esos tres elementos o factores que en un término común se denominan los tres fantasmas de la criminología serían, primero, la relatividad del delito, la cifra negra de la delincuencia y los delitos de cuello blanco. Esos son los tres elementos que, según Lolita Anillar de Castro, hacen sombra a lo que es la criminología tradicional. El primer elemento se denomina la relatividad del delito. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Por lo general, la criminología emite, o los estudiosos de la criminología emiten teorías muy genéricas, teorías que se asumen que sirven para aplicarlas en cualquier lugar del mundo o que se asume que pueden aplicarse en cualquier tiempo histórico o en cualquier sociedad, en cualquier cultura, etcétera. Y en realidad sabemos que nuestra sociedad y nuestros pueblos no funcionan de esa manera. De hecho, si hay un ser cambiante en este planeta es el ser humano. Si hay alguien que actúa de la manera más insospechada, más inesperada, es el ser humano. Y por lo tanto, eso hace que a medida que existen distintos países, distintas etnias, distintas culturas, incluso distintos grupos subculturales, cada uno tiene su forma de actuar y cada uno va a tener también su forma de delinquir. Por lo tanto, es difícil decir que las teorías emitidas por la criminología puedan aplicarse en cualquier tiempo histórico o en cualquier sociedad, ¿sí? Es parte de lo que es la relatividad del delito. También tenemos un postulado de Rafael Garófalo, quien nos dice que el delito es cambiante a nivel internacional.
por lo que una determinada acción puede ser delito en una nación en particular, mientras que esta misma acción puede ser permitida en otros países. Eso, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el aborto, como es concebido en distintos países de acuerdo a lo que es la cultura y las decisiones de los legisladores en los diversos países. Y otro ejemplo que les traje por acá, vamos a ver el siguiente ejemplo sobre lo que es delito y no es delito de acuerdo a los diferentes países. Algunos hombres dirán, no, pero es que el hombre está hecho para tener 7, 8, 9 mujeres, como los árabes, o muchos dicen así, ¿no? Bueno, en la ley islámica, esa ley islámica permite hasta 4 mujeres. Según esta ley, es un derecho otorgado por el mismo Mahoma, el profeta Mahoma, quien la tradición musulmana atribuye por lo general 9 esposas. Y al día de hoy sabemos que existen algunos países, allí los van a ver en el mapa que les estoy enviando, en color azul, que permiten ese matrimonio con varias mujeres. A nivel jurídico, a nivel legal, es aprobado, autorizado. En otros países, por el contrario, vamos a hablar en nuestra América Latina, eso sería un delito, porque entonces sería un bígamo, vamos a suponer, si tiene 2 esposas. O sea, legalmente no se puede hacer porque es un delito. De repente, informalmente, el hombre acostumbra, el hombre latino, a tener esas relaciones múltiples, pero a nivel legal estaría cometiendo un delito. Ya por eso es que vemos que incluso han tenido que emitir jurisprudencia sobre qué hacer en esos casos, cuando fallece el hombre y aparecen 2, 3 concubinas y hasta una esposa. Entonces, ¿cómo ordenamos todo eso legal y jurídicamente? Bueno, porque es un delito que dejó esa persona y ahora hay que resolverlo. Pero entonces allí vemos la relatividad del delito. Si estuvieran en un país de Oriente, no tendrían problema porque eso está permitido. Entonces, ese sería el primer fantasma que ataca la criminología tradicional, la noción de que el delito es relativo y no va a ser igual en todos los países del mundo. Esto también se aplica, por ejemplo, con el caso de las violaciones de niñas o obligarlas a tener pareja desde muy pequeñitas, 12, 13 años. Aquí eso es visto como un delito. En otros países es visto como que se está asegurando su dote, su futuro y que sus padres son los que están eligiendo su esposo y eso es muy normal y se permite hasta venderlas y todo, depende de las culturas, ¿no? Estoy hablando a nivel general. Entonces, todo, o sea, muchos elementos van a ser relativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo tanto la criminología no puede ser una ciencia rígida, dura, que establezca teorías que yo diga son inmutables, se aplican en todos los lugares del mundo y sirven para cualquier época histórica. ¿Sí? Ok, ya entrando en lo que es el segundo fantasma de la criminología, tendríamos lo que es la cifra negra de la delincuencia. Este tema hace referencia a aquellos datos que no son registrados en las estadísticas oficiales, que revelan las entidades policiales y judiciales. Es como un iceberg, ahí lo pueden ver en la imagen. La punta del iceberg son los delitos denunciados y todo lo que queda por debajo, lo que está oculto, son los delitos no denunciados, que ocurren pero no son denunciados, conformándose en algo que se llama cifra negra. ¿Qué es lo que sucede allí con esa cifra negra? ¿Por qué surge? Bueno, resulta que a raíz de ciertos malos tratos o recibir eh, trato despectivo, etiquetamiento, al momento de ir a colocar una denuncia o al no ver la efectividad o el provecho que se obtiene al denunciar, porque de repente la persona ve que no se investigó el delito,
que a veces ocurre que simplemente el mismo funcionario con el que denuncié le brindó información o mis datos personales a- al delincuente para que supiera que fue denunciado, eh, etcétera. Tantas irregularidades que sabemos que en general en los países de América Latina ocurren. Esto va originando que las personas no denuncien los actos ilícitos. Por otro lado, también tienden a disminuirle la importancia o desvalorizar el hecho del que fueron víctimas. Simplemente dicen, no, pero bueno, me pasó a mí, pero ¿a cuántos más le ha pasado? Entonces, ya en el organismo no me van a atender o me van a atender de mala gana o en fin. Entonces, la misma víctima asume un papel donde permite que el delito quede impune, porque al no ser denunciado, pues no va a ser investigado. Eh, y el infractor penal queda libre, totalmente libre. ¿Pero por qué sucede esto? Porque el núcleo que conforma el círculo social o familiar de, por ejemplo, una víctima que sí denunció, al ver lo que le ocurrió a esa persona que sí denunció, por ejemplo, repito, que la ignoraron, que la trataron mal, o que no fue investigado, o que simplemente le trajo fue más problemas con los delincuentes, entonces se cohíben de ir a denunciar y al final pues se crea un gran sistema de impunidad detrás de cada delito. Y esto lo que hace es incrementar esa cifra negra, es decir, la cantidad de delitos que ocurren pero no son denunciados. Acá es interesante comentar que la forma como la criminología trabaja o busca conocer qué tantos o qué gran cantidad o qué tantos delitos han ocurrido que no se han denunciado es a través de las encuestas de victimización. Siempre le digo a mis estudiantes, nunca olviden cuál es la finalidad de la encuesta de victimización. Las encuestas de victimización son instrumentos de consulta pública que se aplican con la intención de que la persona que es entrevistada pueda expresar libremente de cuáles delitos ha sido víctima. Se le pregunta efectivamente si lo denunció, pero si la persona no denunció, de igual manera, para nuestras estadísticas que son proyectivas, se toman en cuenta, porque precisamente lo que se busca conocer con las encuestas de victimización es las cifras negras de la delincuencia. Esos delitos que tal vez no están allá denunciados, pero que de repente toda una comunidad lo ha sufrido. Entonces, ya al ser repetitivo, al cotejar los datos al final de la aplicación de las encuestas, podemos decir que efectivamente hay un problema social con determinado tipo de delito. Con respecto a por qué este sería un fantasma, ¿no? Antes de que alguien me lo vaya a preguntar, este, ¿por qué este se consideraría un fantasma? Así como les expliqué arriba en el caso de la relatividad del delito, en este caso la cifra negra sería un fantasma para la criminología tradicional, un obstáculo o algo que no gusta, que no agrada, porque la criminología tradicional es bastante o también llamada por algunos criminología positivista, es bastante rígida en cuanto a que delito que no se ha denunciado es delito que no ha ocurrido. Entonces, suelo trabajar exclusivamente con lo que me brindan la policía, los organismos oficiales, la policía, la Guardia Nacional, la Fiscalía, qué sé yo, solo lo que ellos registran. Y, y para nadie es un secreto que, que esos no son la cifra verdadera, que eso es un 20% de lo que puede estar ocurriendo en realidad, que puede ser un 80%. Imaginen en los casos donde hay territorios completos dominados por grupos irregulares y allí las personas que denuncian sería
mucho menos de un 20%. Pero pues para la criminología positivista es bastante difícil aceptar que esto ocurre en la realidad, que puede haber otra forma de ver y de medir la delincuencia, que hay que darle cierta validez a lo que son las encuestas de victimización, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso sería también considerado este segundo elemento como un fantasma, porque hay que atacarlo, pero no se sabe bien por dónde. El tercer fantasma del que vamos a hablar el día de hoy son los delitos de cuello blanco. También sabemos que la criminología tradicional suele ocupar gran parte de sus estudios, de su tiempo, en los delitos comunes, lo que es la delincuencia común o así llamada. Pero hay un alto nivel, no diría yo en cantidad de personas y de delitos, pero sí un alto nivel de daño económico a naciones enteras por parte de pocas personas o grupos específicos de personas eh, que serían considerados como delitos de cuello blanco. Vamos a hablar un poquito de historia antes de meternos de lleno en este concepto. Eh, César Lombroso, el famoso, uno de los tres padres de la criminología o así conocidos, él escribió un poco sobre este tema. Voy a leer una cita de este autor. Ok, Lombroso afirmó que el hombre de Estado que desea prevenir el delito debe protegerse de los efectos peligrosos de la riqueza, en la misma medida que los de la pobreza. Esa fue una cita de él. Y hay otra cita que dice, el poder político ya no se obtiene a punta de espada, sino por el dinero. El dinero se saca de los bolsillos de los demás mediante trucos y maniobras misteriosas, como el funcionamiento de la bolsa. Se lleva a cabo una guerra comercial a través del perfeccionamiento del arte del engaño, de la destreza adquirida en dar al comprador la impresión de que está obteniendo un buen trato. Entonces ya vemos que por allá en 1800, inicios de 1900, ya se hablaba de este tipo de delitos y se tenía claro que debían ser considerados como parte del estudio de la criminología. Lombroso también creó una clasificación para este tipo de delincuentes, los llamó los delincuentes latentes, y dice lo siguiente de este tipo de delincuentes. César Lombroso clasificó este tipo de delincuentes como aquellos que son menos diferentes a los delincuentes natos, pero que tienen gran poder y se caracterizan porque la sociedad los venera como jefes. Cuentan con marcas de delincuencia congénita, pero su elevada posición suele impedir el reconocimiento de su carácter de delincuentes. Sus familias, de las que son el azote, pueden descubrirlo, o bien sea su naturaleza depravada puede revelarse demasiado tarde, a expensas de todo el país, al frente del cual les ha situado su propia falta de vergüenza, secundada por la ignorancia y la cobardía de la mayoría. Es decir, Lombroso está hablando de el perfil del político, que aunque sea corrupto, aunque sea estafador, ladrón, etcétera, es alabado y elogiado por la mayoría, por distintas razones. Un gran poder de oratoria, de seducción, recordemos que somos seres humanos y nos movemos con lo que son las emociones. Y esa emocionalidad es la que lamentablemente se, se usa en América Latina para elegir las autoridades. No es precisamente la evaluación del candidato por su nivel de inteligencia, por su honestidad. Varias veces yo he realizado la observación en medio de grupos de amistades, ¿no? Que en la página del órgano electoral, el,
este órgano debe publicar la propuesta de gobierno de cada uno de los candidatos con la finalidad que el pueblo pueda entrar allí, leer las propuestas y votar en base a esas propuestas, lo que la persona está proponiendo. Bueno, resulta que muchas veces este propuesta de gobierno, lo que se va a hacer, la propuesta, si se gana, obviamente, es subida o publicada después que pasan las elecciones. O cuando es subida, pues igualito nadie la descarga, nadie la lee, nadie se entera. Y votan por la persona y después que votan, muchas veces se llevan chascos porque resulta que esa persona quería promover una ley para aprobar algo que, por ejemplo, la mayoría no quiere. Pero, ¿quién nos mandó a votar por él? Pues nadie, solamente que fueron como ovejas al matadero. Fueron muy confiadas en base a diversos atractivos de ese candidato, pero no precisamente por su inteligencia, su capacidad, su honestidad, su propuesta de trabajo. Por otro lado, es importante destacar que la primera persona que acuñó este término de delito de cuello blanco fue el sociólogo estadounidense Edwin Sutherland, quien en Filadelfia, 2 días después de la Navidad del año 1939 y durante la reunión de la Sociedad Americana de Sociología, él estaba muy preocupado por este tema y afirmó que para descubrir este tipo de delito bastaba con conversar de manera informal con cualquier persona que ejerciera pues un cargo público o un cargo donde ostentara el poder. Por ejemplo, dijo, basta hablar con un médico para conocer las fechorías que ellos pueden cometer desde su función, desde su trabajo. Por ejemplo, la práctica de abortos prohibidos, la cirugía cosmética cuando hacerla pasar por una cirugía electiva, por ejemplo, de emergencia médica, eh, el, el, el sustraer de forma fraudulenta algunos medicamentos o insumos de ese hospital, eh, etcétera, etcétera. Entonces él hablaba de que basta con sentarse de forma informal, como forma amistosa, con distintos tipos de profesionales para conocer o que surja como tema de conversación ese tema de las irregularidades que se pueden cometer desde su trabajo. Él también proclamó que los delitos económicos cometidos por personas que ocupaban posiciones de poder en los mundos de la empresa, la política y las profesiones demostraban que las interpretaciones que se realizan comúnmente de la conducta delictiva están erradas porque están basadas en pobreza, hogares rotos, desórdenes psiquiátricos y esto es lo que establece la criminología tradicional, estudiar estos elementos, la pobreza, los hogares rotos, los desórdenes psiquiátricos, pero este tipo de explicaciones al delito no son satisfactorias cuando se trata de delitos de cuello blanco, puesto que tales circunstancias están muy alejadas de este tipo de delitos que ocurren, por el contrario, en los estratos más altos del sistema social. Por esta razón es que se puede decir que es considerado el tercer fantasma para la criminología, es decir, el tercer obstáculo o el tercer elemento a estudiar eh, que afecta a lo que son los postulados de la criminología tradicional o criminología positivista, porque esta criminología siempre tiende a asociar delincuencia es igual a pobreza, delincuencia es igual a familias disfuncionales, delincuencia es igual a necesidad, a robo por necesidad o por escasez. Y en realidad también hay un tipo de delito que es más delincuencia por oportunidad, tener la oportunidad y los conocimientos y bueno, entonces por eso es que se configura como el tercer
fantasma de lo que es la criminología tradicional o positivista. Pero mucho antes de Lombroso y de Sutherland, tenemos que desde Roma, ya la ley de Justiniano decretaba que aquellos acaparadores que conspiran para elevar acaparando el precio del grano, del pan, de la carne y de la sal, deben ser multados y que se les debía prohibir el comercio o que debían ser desterrados. También se animó, es un dato curioso, porque es la primera vez o para el primer delito, que se propone que la voz de la mujer tenga valor en un juicio y precisamente tiene que ver con el delito de la acaparación o el sobreprecio, lo cual también entraría allí en esa categoría de los delitos de cuello blanco porque habría como una corrupción o desviación en la ocupación de un ejercicio, de un oficio, que en este caso sería el de comerciante. También tenemos la ley talmúdica que adoptó la siguiente posición. Cito, dice, en cuanto a las mercancías consideradas necesarias para la vida, los rabinos no permiten que se obtengan beneficios en calidad de intermediario. Estos productos esenciales deben venderse directamente al consumidor para mantener los precios bajos. El Talmud vilipendia a aquellos que manipulan los pesos y las medidas y elevan los precios injustamente. Entonces ya ahí vemos que también había otro antecedente histórico como es la ley talmúdica. Existen otros antecedentes sobre esta definición o lo que se puede considerar como delito de cuello blanco. Tenemos en el derecho hebreo antiguo, se contemplaba que los delitos de cuello blanco eran mucho más graves que los delitos violentos o el delito común, porque se llevaban a cabo considerando que no estaban siendo vistos por Dios y por lo tanto pues era blasfemar contra el mismo Dios y de allí que merecían ser castigados más severamente que los delitos comunes o violentos. También tenemos en los libros canónicos, eh, que se afirma que un mercader apenas puede evitar hacer el mal y un charlatán no está libre de pecado. Dice, del mismo modo que un clavo se clava rápidamente en las uniones de las piedras, así se clava el pecado entre la compra y la venta. Es decir, que el solo hecho de trabajar ya en el comercio se podía prestar para facilitar la ocurrencia de ese tipo de delitos de cuello blanco, de usura, de acaparamiento. O sea, se engloban todo este tipo de actividades donde hay perversión o desviación de la labor de una persona, bien sea la labor o la profesión de una persona. Y debido a esa facilidad que tiene el comerciante de caer en acaparamiento o en especulación, San Jerónimo escribió una frase que dice, un hombre que es un mercader en raras ocasiones puede satisfacer a Dios. De allí es que viene, de la facilidad que tiene esa persona para incurrir en delitos de acaparamiento, de especulación, de sobreprecio, etcétera. En esta lámina les traje lo que son las características básicas de esos delitos de cuello blanco. Resulta que cuando la conducta cae en manos de la ley, es decir, que es detectado el delincuente, el autor siempre va a buscar la impunidad del hecho. Allí vemos en la caricatura la famosa frase esa de "usted no sabe quién soy yo", y con esa se chapea a las autoridades para no pagar las consecuencias de su delito, ¿no? Con el cargo, con la responsabilidad, con el estatus, etcétera. También hay una delgada línea entre lo que es legal e ilegal y por eso esos delitos en algunos casos se tienden a no sancionar porque pues dentro de lo que es la función o la labor de esa persona
se tiene como una duda de hasta qué punto eso puede ser un delito, porque a veces puede alegar que lo hace para ayudar o cubrir otra necesidad dentro de esa misma empresa, qué sé yo. Entonces siempre hay una línea muy legal, muy finita entre lo legal o lo ilegal. Desde el punto de vista clínico, es decir, del diagnóstico de este tipo de criminales, de este perfil, se puede decir que es egocéntrico, agresivo, pero también es inteligente y siente un profundo temor a la cárcel y jamás reconoce sus desviaciones. También la frase hombre de paja se utiliza en este tipo de delito. ¿Por qué? Porque la persona o el delincuente, como tal de cuello blanco, va a usar personas que aparezcan como responsables para proteger su imagen a cambio de dinero, de promesas, de ascensos, etcétera. Siempre va a conseguir a alguien que se eche la culpa por él en caso de ser descubierto. Eh, y estos criminales, como última característica, tienen un gran respaldo político, económico y social. Por eso es que gozan pues de mucha tranquilidad para cometer los delitos, porque tienen esos respaldos. Adicional a lo que son los delitos de cuello blanco, pues podemos hacer una pequeña subclasificación que sería lo que es la cifra dorada de la criminalidad, o también conocido como delitos de cuello dorado, que corresponde al conjunto de comportamientos reprochables cometidos por personas poderosas, pero que prestan sus servicios en la administración pública. Este término fue creado por el criminólogo Carlos Severín y fue señalado o mencionado en el Congreso de Naciones Unidas para la prevención del crimen y del tratamiento del delincuente. Esto fue en el año 1975. Sin embargo, hasta muy recientes años es que ha venido tomando el auge y la investigación que necesaria. En dicho concepto se hace referencia a las personas que detentan el poder político en perjuicio de sus ciudadanos. Este tipo de delito, como vemos, también no va a tener las mismas características del delincuente común, de la pobreza extrema, de las necesidades, y por lo tanto se convierte en fantasma de lo que es la criminología tradicional o positivista, porque cuesta decir que se ha explicado o que se ha estudiado este delito cuando no hay suficiente investigación al respecto. Entonces podemos ver que este tercer fantasma ronda en todo lo que es la economía, lo que son considerados delitos económicos. Voy a mencionar algunos para que estemos un poco más claros a qué tipo de delitos me estoy refiriendo. Lo que es importaciones y exportaciones ilegales del capital, de mercancía o de productos, el uso indebido de fondos públicos y privados, el uso de fondos con objetivos distintos a los que previamente fueron establecidos, el contrabando que genera daño económico, la fabricación o elaboración de productos alimenticios o farmacéuticos que se sabe que no corresponden con las recomendaciones existentes en esa materia, la destrucción de riquezas o contaminación del medio ambiente permitida a cambio de obtener pues dinero, ocurre mucho en las minas. Entonces podemos ver allí qué tipo de delitos entrarían dentro de estas categorías y que de paso son muy diferentes a lo que es la delincuencia común estudiada por la criminología tradicional. Por otro lado, la pregunta obligada para cualquier criminólogo siempre es, ¿qué hacer para prevenirlos? Eh, Primero, quiero dejar bien claro que así como es de insospechada la mente humana para cualquier tipo de delito común, pues mucho más va a ser para los delitos de cuello blanco, que ocurren en circunstancias, si se quiere, mucho más cómodas, más tranquilas, más fácil de llevar a cabo la actividad, ya que es alguien de mucho poder que trabaja en un lugar donde hay mucho dinero y que no es de él, sino que es de dominio público o que es del público, y entonces tendemos a creer que es que no le pertenece a nadie.
Entonces va a ser bastante difícil. Sin embargo, a modo de ir un poco cerrando las ideas o los planteamientos, les coloqué allí lo que comúnmente se recomienda, que dice un canal de denuncias apropiado que disminuya el riesgo y la presencia y ejecución de delitos de cuello blanco, fomentar la confianza y los valores de los empleados de una organización. A veces cuando se está bien compenetrado con su institución, se tiene mayor temor de ser castigado por estar cometiendo algún delito y se evita cometerlo. Además dice que este tipo de actos puede ser prevenido y afrontado de manera que no vulnere la reputación de las empresas, su imagen y sobre todo la confiabilidad en el mercado. Es decir, que este tipo de actos, cuando es descubierto en una empresa, por lo general lo recomendable es que no salga el hecho a la luz pública para no alejar a las personas o no distanciar a las personas de la confianza que pudieran tener en dicha institución. Por eso es que algunas veces los delitos cometidos por funcionarios policiales se intentan mantener bajo perfil para no causar como eh, el desapego de las personas a sus instituciones policiales. Esto a modo de ejemplo. Con respecto a la forma de sancionar este tipo de delitos de cuello blanco o delitos de corrupción, podemos decir que China es el país menos permisivo para este tipo de delitos, pues la sanción por cometerlos es la pena de muerte. Entonces, ahí la ecuación, es decir, el cálculo que hace el delincuente, riesgo-beneficio de cometer un delito de este tipo, no ofrece ninguna recompensa individual. Y podemos ver allí una noticia donde dice políticos corruptos chinos serán condenados a pena de muerte. Eh, y tiene unos montos estipulados para considerar lo que es un soborno o lo que es una malversación de fondos. Entonces podemos verlos allí arriba, una aplicación de pena de muerte a 26 políticos corruptos. Esa yo creo que sería como una buena sanción para que en América Latina se pudiera disminuir este tipo de delitos. Pero bueno, como la pena de muerte está prohibida en la mayor cantidad de países, pues no se logra que se asuma como factible, ¿no? Entonces, tenemos que ya hemos visto lo que les ofrecí en el título, los tres fantasmas de la criminología, la relatividad del delito, la cifra negra de la delincuencia y los delitos de cuello blanco. Son estos los elementos amenazadores de lo que sería la seriedad científica de la criminología tradicional o criminología positivista. En esta clase de hoy los hemos desglosado, los hemos conocido y hemos conocido el por qué representan una amenaza. No me queda más que darles las gracias por su atención, gracias por habernos acompañado la tarde de hoy y bueno, desearles que Dios los bendiga, los cuide, los proteja y les provea durante toda esta semana. Un gran abrazo.